Hola, hoy vamos a preparar un sencillo y sorprendente bizcocho de manzana hecho al sartén. Para prepararlo necesitamos 2 manzanas, 2 huevos, 80 gramos de harina, 50 de azúcar, 4 cucharadas de leche, un poco de polvo para hornear, más o menos una cucharita, un sobrecito de azúcar vanillado. Para saltear las manzanas vamos a necesitar 20 gramos de mantequilla, 30 de azúcar, una cuchara de zumo de limón y un poquito de canela. Primero vamos a pelar y a cortar las manzanas en trozos pequeños. Más o menos de este tamaño. Ya cuando tenemos la manzana cortada, iremos a preparar la sartén para saltearla. Primero echamos la mantequilla para derritarlo. Tenemos que saltear las manzanas a fuego suave. ¿Vale? Yo la tengo en 5. Muy bien. Ahora con la mantequilla ya derritada echamos las manzanas. Así, poco a poco. Y las dejamos 4 minutos más o menos. ¿Vale? Salteando ahí. Yo tengo una sartén de 24 centímetros de diámetro más o menos. Vale. Mientras están haciendo las manzanas, iremos a preparar el bizcocho. Y ahora para preparar el bizcocho vamos a echar una a una los ingredientes. Primero, los huevos, el azúcar, el sobrecito de azúcar vanillado y mezclamos bien hasta que se disuelva el azúcar. A continuación echamos la leche y seguimos batiendo. Y ahora vamos a echar la harina con la ayuda de un colador, ¿vale? Poco a poco para que no se
conforme glumos. Un poquito. Hasta que incorporamos toda la harina, ¿vale? Seguimos batiendo, así, poco a poco. No olvidemos nuestras manzanas, ¿vale? Pasando los 4 minutos, ya están más o menos cocinadas, le echamos el azúcar, ¿vale? Mezclamos bien. Así. Y también echamos la cuchara de jugo de limón. Y ahora dejamos cocinar otros 2 minutos mientras terminamos de hacer el bizcocho. Ya cuando nos falta por echar la última tanda de harina, lo que vamos a hacer es mezclar el polvo para hornear con la harina y tamizarlo otra vez también. Ahí. Vale. Incorporamos el resto de harina y ya tendremos nuestro bizcocho hecho. Bueno, bizcocho no, la masa del bizcocho. Así tiene que quedar. Vale. Ya pasando los 2 minutos de cocción, nos queda algo así, ¿vale? No se tiene que evaporar todo el líquido, ¿vale? Es mejor dejar un poquito para que no se pegue al sartén el bizcocho. Lo único que tenemos que hacer ahora es echar el bizcocho y repartirlo en toda la sartén. Así. Recordad, siempre a fuego suave, ¿vale? Ahí. Ya cuando vamos a echar y repartir bien el bizcocho, lo único que nos queda hacer es tapar con una tapa y dejarlo cocinar 10 minutos sin destaparlo. Ya estaría. Tapamos y esperaremos que se cocine. Ahora, ya cuando han pasado los 10 minutos, quitamos la sartén del fuego, ¿vale? Y mira, ya está hecho. Y le damos la vuelta con la ayuda de un plato para que no nos pegue, no se pegue el bizcocho al plato. Yo lo que hago es untarlo con un poquito de aceite, ¿vale? Ahí. Ahora le vamos a dar la vuelta. Vuelta al sartén, ¿sabes? Y la dejaremos otros 2 minutos. Ya tendremos nuestro bizcocho de manzana al sartén. Ahora lo que falta es echar un poquito de canela encima, ¿vale? Y esperar a que se enfríe para poder luego cortarlo. Espero que os guste esta receta.